Bienvenido a Los Misterios de Irán, un programa original del investigador del fenómeno OVNI, René Irandip, que tras 2 décadas ha recabado suficiente información y evidencia de encuentros con ovnis y extraterrestres en territorio veracruzano, dándole seguimiento a los casos y presentándolos a la opinión pública con el motivo de que otros como tú, que viviste una experiencia similar, se vean reflejados y asimilen que no están solos ante una realidad poco aceptada por la sociedad, pero que otros exigen una explicación ante estos eventos. Es pues Los Misterios de Irán, un programa donde los encuentros con lo desconocido tienen su espacio y una visión profesional. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que ya nos escuchan y que ya cada semana, sobre todo los viernes, que es Los Misterios de Irán Internacional, en donde tenemos la colaboración de grandes corresponsales, amigos sobre todo, corresponsales también, y que también estarán dentro de la fenomenología OVNI, como es el caso de Cándido Rosas Flores, allá en Orizaba y Huatlancillo, como es el caso de Gladys Córdoba, muy cerca de Lima, en el Perú. Hoy iniciamos viernes 8 de febrero 2019. Qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos en el segundo mes. Bien, vamos a iniciar hoy tenemos lista aquí en la Gladys. Vámonos hasta Lima, Perú, allá en las faldas del cerro, en las faldas de ese cerro maravilloso en donde se ha descubierto y ha sido evidenciado por ella misma, por Gladys Córdoba, estos seres inteligentes de origen desconocido, que han sido analizados incluso por grandes investigadores. Les invito a que escuchen a Gladys Córdoba y que visiten también la página de ella en YouTube, Gladys Córdoba, con B chica. Vamos a escucharla. Bienvenida Gladys, aquí a Los Misterios de Irán. Tenemos este enlace hasta el Perú. Más de compartir mi experiencia aquí en Lima, Perú, en el Cerro de la Amistad. Estoy a 1 kilómetro de este cerro, donde llegan estos Siot, seres inteligentes de origen desconocido. Y bueno, pues esta experiencia me permitió participar en el 2011 en un congreso realizado acá en Lima, Perú, un congreso mundial sobre ovnis, ¿no? Organizado por la asociación Alfa y Omega. El señor fundador de este grupo es el señor Antonio Córdoba, bueno, que ahora está en otra realidad. Tiene mi apellido, lo conocí en ese tiempo, no somos familia, pero yo cariñosamente, al tener el mismo apellido y él ser de un pueblo muy cercano al mío, pues yo le decía tío de cariño. Bueno, en esa oportunidad a este congreso asistieron 2 astronautas rusos y también vino desde Estados Unidos Jesse Marcel. Para mí fue conocer a estos 2 astronautas y a Jesse Marcel una experiencia muy bonita, porque los invité a mi casa a almorzar, estuvieron conmigo en casa, conocieron el cerro, también el tío Córdoba también vino junto con otros de su grupo. Almorzamos, pasamos un momento muy, muy bonito, muy agradable. Uno de los astronautas me dio un besito en la mano, fue para mí una sorpresa, y además, pues, imagínense, tener 2 astronautas en casa, que son héroes nacionales, ¿no? Rusos, pues, era todo un orgullo para mí. Yo desconocí en ese tiempo la importancia de lo que significaba conocer a Jesse Marcel, ¿no? Y también era mi primera experiencia en un congreso, el conocer personas, y lo importante que es muchas veces grabar lo que uno conversa o entrevista, ¿no? Y yo conversé con Jesse Marcel y le hice una pregunta que para mí era importante, porque yo venía viendo a estos dios que tenían en oportunidades pues apariencias tipo láminas de papel aluminio. Entonces a mí eso me tenía desconcertada, como un
ser inteligente pues puede tomar esa forma. Y yo le pregunté a Jessie, ¿no? Si es que esas láminas que su papá muestra cuando va a Roswell y recoge los restos de este evento allá en Estados Unidos y lleva a su casa estos restos, le pregunté cómo eran y él me dijo exactamente lo mismo, así, tipos de láminas de tipo papel aluminio como los que se usan en la cocina. Esa fue su respuesta. Yo lamento no haber grabado esa conversación que sostuve con Jessie. Él ahora también está disfrutando en otra realidad. En esa oportunidad, como en un congreso muy importante, ¿no? Vinieron personajes de otros países también, estuvo la televisora peruana presente, ¿no? Y el canal 9 ATV vino a mi casa a visitarme, a hacerme una pequeña entrevista, grabando en el cerro. En ese tiempo logramos acceder un poquito hacia la falda del cerro, ¿no? Fue interesante pues que la televisión se interesara en mi caso, pero bueno, pues tampoco no prosperó mucho, solamente quedó ahí en esa nota que se me hizo, ¿no? Si ustedes ven en mi canal de YouTube y buscan Roswell, Gladys Córdoba, pues ahí pueden ver el vídeo en YouTube. Está así con ese título, ¿no? Con ese título, Roswell, Gladys Córdoba. Y me hubiera encantado de que el canal se interese más, poder investigar más, pero como repito, todo quedó en esa nota que se me realizó. Y vuelvo también a mencionar pues que para mí fue en esa oportunidad el poder conocer a estos dos astronautas rusos que estuvieron cerca de un año, cerca de 360 días en el espacio, ¿no? Nacionales, y conocer a Jessie Marcel fue para mí realmente gratificante, un regalo que esta experiencia me ha dado. Bueno, yo los invito nuevamente a visitar mi canal de YouTube, que está con mi nombre, Gladys Córdoba. Mi icono es una mariposa rosa. Están ahí todos los vídeos que se ha grabado, una parte de los vídeos que se ha grabado, y pueden ahí verlos, analizarlos. Yo los invito a compartirlos, invito a que por favor lo revisen, lo chequen, lo compartan, porque es importante cruzar la información, es importante compartir, es importante que las personas descubran que no estamos solos, que esta es una realidad entre nosotros, que están, yo sospecho que desde mucho, pero pues es difícil a veces de darse cuenta y aceptar que esto está sucediendo entre nosotros. No estamos solos, amigos. Yo les invito a compartir esta realidad. Un abrazo para todos, cariños para todos, un cariño para ti, René, muchas gracias por darme esta oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, Gladys Córdoba, desde el Perú. Wow, pues imagínate tener en tu casa personajes como Jessie Marcel, hijo, Junior. Pues sí, él, aunque era un chaval, pues le tocó también ver esas piezas del ovni recuperado allá en Roswell 1947. El caso de el ícono de los UFO Crash en el 47 estuvo en su casa. Jessie Marcel, dos astronautas rusos, imagínese usted. Pues qué bárbaro, qué gran visita tuviste en tu casa. Algo que tenías muy guardadito, y ojalá algún día nos compartas unas fotografías con ellos, ¿no? Con Jessie Marcel, si es que ocurrió. Jessie, obviamente a veces no quieren sacar estas fotografías, no lo digo por ti, lo digo sino por los mismos astronautas o mismo Jessie Marcel. Extraordinario, porque él pudo ver estas piezas, una tecnología, nanotecnología, porque estas cosas son nanotecnologías que parecen como si fueran papel, aluminio, pero realmente están hechas de unas fibras totalmente desconocidas aún por el hombre.
Sí sabemos algo, los grandes científicos punteros en la Tierra, de la nanotecnología, pero pues estos ovnis realmente son eso. Incluso podemos ver en algunos videos de Gladys cómo hay esa pues metamorfosis, ¿no? Que van cambiando de forma hasta convertirse en un ser humano. Y eso está grabado en video ahí en el Cerro de las Maravillas, que ella misma, Gladys, ha sido muy aguda para estar filmando estos shots, como ella les denomina, y haber tenido ahí personajes como astronautas rusos en su casa, imagínense, y el mismo Jesse Marcel Jr., pues imagínense, eso quiere decir que su caso es algo auténtico y trascendente, señores, no es cualquier cosa, ¿eh? Y no, créanme que no, a cualquier persona visitan astronautas rusos y gente como de la talla de Jesse Marcel, que son íconos de la ufología. Vámonos al siguiente. Muchas gracias, Gladys, con nuestro siguiente corresponsal aquí en Los Misterios de Irán Internacional, hoy viernes. Bien, ya tenemos listo a nuestro siguiente gran invitado. Ya tenemos el enlace con Juan Carlos Aliaga, investigador de renombre en Bolivia y en la zona sur también de Sudamérica. Tenemos en exclusiva también. Recuerde, poco a poco se nos van a integrar otros ufólogos. Esperemos próximamente desde Estados Unidos tener a un participante más, ufólogo de raíces mexicanas, pero ya él radica en Estados Unidos. Él nos va a tener grandes evidencias y también pues grandes narrativas desde Estados Unidos. Él se encuentra radicando allá y próximamente lo tendremos. Vámonos con Juan Carlos Aliaga hasta el Bolivia. Bienvenido, Juan Carlos Aliaga. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente? Ahora sí, la NASA y otros centros de investigación astronómico nos dicen que este 9 de septiembre de 2019 supuestamente, vamos a tomarlo desde ese punto de vista, aunque parece que está confirmado ya, se estrellaría contra nuestro planeta un asteroide de simplemente 40 metros de diámetro. Se denomina el asteroide 2006 QV89, que esto ya se los había visto hace tiempo atrás, desde 2006 justamente, pero que ahora nos dice que sí o sí va a impactar contra nuestro planeta y viene a 44.000 kilómetros por hora, prácticamente es mucho más rápido que una bala, y que si es que cayera, no dicen específicamente dónde, es muy posible que vaya a causar un daño de más de 2.000 kilómetros cuadrados, o sea, impacta, va a ser un cráter obviamente, pero de ahí el efecto va a ser a 2.000 kilómetros cuadrados a la redonda. Entonces, es posible que ya se esté hablando de que nos están advirtiendo de que algo va a suceder este 9 de septiembre, pero, bueno, se dice que estas personas encargadas de hacer la vigilancia del espacio, del cielo, van a dar la noticia más clara en el mes de julio de este 2019. Pero si nosotros ya estamos viendo en muchos lugares del mundo que ya están impactando meteoros, vemos cruzar constantemente, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No será más bien que estamos entrando en un lugar de nuestro sistema solar, o sea, nuestro planeta, y hacia una zona donde, bueno, se están moviendo bastante asteroides, meteoros y todo aquello, o tal vez basura espacial inclusive que está ingresando? Puede que vaya a ser algo bastante interesante, bastante fuerte lo que se viene. No sabemos exactamente dónde vaya a caer, pero sí es muy importante tener siempre a mano la famosa mochila de emergencia, que tenemos que tener ahí alimentos no perecederos, ahí atún, galletas, luego también tener agua embotellada, también tener medicamentos esenciales, linternas, tal vez algún otro tipo de medicamentos si es que hay enfermos en nuestra familia y todo aquello,
para que no nos sorprenda, no solamente tener como mochila de emergencia en la casa, sino también tenerlo en el vehículo o tal vez en el lugar de trabajo, en diferentes lugares, para que así, si es que hubiera algún desastre en cualquier lugar del mundo, no solamente de una caída de meteorito, un sismo bastante fuerte, un terremoto, una inundación de golpe, o de pronto haya una que se utilice, digamos, alguna bomba por ahí por algún motivo de terrorismo de pronto provocado. Entonces todo eso tenemos que estar atentos, o también una bomba de pulso electromagnético donde ya no sirvan inclusive ni los mismos celulares ni tampoco hay energía eléctrica. Entonces me parece que ya es tiempo de tomar en cuenta aquellas recomendaciones que ya tal vez es muy trillado, bastante comentado, pero sí, inclusive hacer, como les diría, sobrevivencia urbana, que es muy diferente a hacer sobrevivencia en campo. Entonces es importante tener en cuenta cómo vamos a sobrevivir en caso, no solamente me refiero a la caída de meteoros, convulsiones sociales, también cuando se trate de un pulso electromagnético, haya fallas en las torres de energía eléctrica, cuando prácticamente no haya nada. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados cómo afrontar este tipo de situaciones, y a la vez es demasiado imprescindible que nosotros sepamos algunas nociones básicas de primeros auxilios y también utilizar algunas técnicas de artes marciales, defensa personal, porque caso contrario podemos ser víctimas de todos los desastres que vayan a ir ocurriendo. Esto les quería comentar sobre este asteroide que les repito, que es simplemente de 40 metros de diámetro, que se denomina 2006 por lo que se descubrió en esa época, QV89, que según algunos dicen que va a estrellarse contra nuestro planeta este lunes 9 de septiembre de 2019. Estemos atentos no solamente a este objeto, posiblemente hayan otros objetos que están muy cerca de nuestro y que tal vez no están contemplados porque no han sido observados, porque el espacio es bastante amplio y nuestros aparatos simplemente cubren casi el 1% de lo que es el cosmos, ¿no? O sea, nuestro sistema solar, lo que vemos en las noches, y con la ayuda de los telescopios que utilizan la NASA y otros organismos internacionales. Esto fue el reporte para Misterios de Hiram. Soy Juan Carlos Aliaga desde Bolivia. Muchas gracias, Juan Carlos Aliaga, informándonos sobre ese asteroide llamado 2006. Esperemos que no ocurra, que según los datos, Juan Carlos Aliaga, son 40 metros de diámetro este asteroide, viene en dirección a la Tierra, tendrá un impacto el día lunes 9 de septiembre del 2019, datos de Juan Carlos Aliaga, que también aparentemente hay otras personas que ya se dieron cuenta y otros científicos. Esperamos que todo falle y ocurre lo que ha obviamente sucedido con otros, porque recuerden muy bien, asteroides están por todos lados, Hay muchos asteroides que se encuentran localizados, pero muchos, la gran mayoría, no son localizados. O sea, nos hemos dado cuenta y nos han informado de asteroides que han cruzado incluso entre la zona entre la Luna y la Tierra, que han cruzado, y ya nos han dicho después, o sea, cheque usted el detalle. Hay algunos asteroides que pasan a tan grandes velocidades que se ha descubierto ya en el momentum, e incluso algunos ni nos han dicho. Pero bueno, es así. Constantemente la Tierra todos los días recibe polvo espacial de meteoritos. Todos los días cae polvo espacial de meteoritos de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, hasta del tamaño de un auto. Así ocurre de seguido. Obvio, lo que tenemos aquí, bueno, es algo un poco más serio el asunto,
y esperamos que no ocurra, mi estimado Juan Carlos Aliaga, investigador de Bolivia. Vámonos a continuación con otro corresponsal aquí en los Misterios de Irán, hoy viernes internacional. Bien, regreso. Vamos a hacer unas pequeñas citas de algunos grandes pensadores de la ufología, como es Jacques Vallée. Él dice lo siguiente: la cuestión central en los análisis del fenómeno de los ovni ha sido siempre la inteligencia controladora que se halla detrás del comportamiento aparentemente con propósito que se muestre en esos objetos, menciona Jacques Vallée en Pasaporte Amagonia, que hace poco yo lo publiqué en mi perfil. Quien no lo haya escuchado, porque es un audiolibro, realmente se pierde de uno de los íconos de la ufología. Hay libros. Bueno, el doctor Pujarich dice lo siguiente: ¿es usted uno de los 9 principios que hablaron una vez mediante el doctor Minolt? Sí, Dios no es otra cosa que nosotros juntos, los 9 principios de Dios. El doctor Pujarich menciona: ¿está usted tras las observaciones de los ovni que comenzaron en los Estados Unidos cuando Kenneth Arnold vio 9 platillos volantes el 24 de junio de 1947? Sí. Bueno, estas son las respuestas de Uri Geller a las preguntas del doctor Andrei Pujarich sobre contactos especiales en el libro de Uri. Recordemos a Uri Geller. John Keel también ha sido otro icono de la ufología. Si usted no lo conoce, por favor, búsquenlo por internet. Tienen todo tienen en internet. Ahora es muy fácil, ya no tiene que ir a grandes bibliotecas ni pedirlo a la biblioteca tal, etcétera, o irse a otra, en la Ciudad de México, o irse a Buenos Aires, o irse a La Paz, Bolivia, o irse en donde usted se encuentre. Por favor, todo lo tiene en la red, simplemente busque. Hay libros que están ya y están ahí, que son de la Edad Media, y ya lo puede usted encontrar en la red. Quien no realmente va y lee o desconoce sobre temas, pues porque hay muchos temas, incluso de esto. Si estás metido en la ufología y dices ser conocedor del tema ovni, deberías empezar por los inicios, y sobre todo también todo aquel que entra en la ufología tiene que estudiar astronomía, astrología, en fin, muchas cosas que tienen que ver, tienen que saber sobre el cuerpo humano, tienen que saber sobre física, sobre química, tienen que saber sobre mecánica cuántica, las religiones, el pensamiento filosófico, el pensamiento racional, el pensamiento materialista, etcétera. Son muchas disciplinas que se reúnen aquí en el fenómeno ovni. Es vasto, es una de las disciplinas más amplias que yo me he dado cuenta. También incluso hasta de medicina, señores. John Keel menciona lo siguiente: una y otra vez los testigos me han dicho en tonos secretivos: pues verá usted, no creo que esa cosa que vi fuera algo mecánico. Tengo la clara impresión de que estaba viva. Menciona John Keel en UFO Operation Trojan Horse, quiere decir Operación Caballo de Troya, OVNI, capítulo 9. Voy a repetir lo que menciona John Keel, porque esto es muy importante. Una y otra vez los testigos me han dicho en tonos secretivos: pues verá usted, no creo que esa cosa que vi afuera simplemente fuera un aparato mecánico. Tengo la clara impresión de que estaba viva. Se cheque usted, muchos de estos, así como Gladys ha podido videograbar estos objetos. Incluso cuando estuve yo ahí en Tepoztlán, Morelos, con Carlos Díaz, en 3-4 veces estuve ahí, en esa zona. Pude platicar con Carlos varias veces. Me dice: mira, esta es una nave viva, es una nave biológica, donde los seres, porque yo estuve en la nave, me dice Carlos Díaz, yo estuve en la nave es
como si fuera un vapor luminoso. O sea, no tiene paredes, no hay nada. Yo cuando me encontré con los seres son tangibles, de aspecto humano. Pero la nave, tú entras y no ves paredes, no ves nada. Simplemente ves así como una neblina y es como si fuera un vapor luminoso. Menciona que le dicen que es una nave viva. Bien, vámonos con otro corresponsal que ya lo tenemos listo, es Miguel Mendoza, desde Tlaquepaque, Jalisco, aquí en la República Mexicana. Bueno, antes de que hable Miguel Mendoza, él dice buenas tardes. El siguiente tema que él va a mencionar es crónicas alienígenas de abducción, aterrizaje en la base lunar Andrómeda para intercambio de tecnología por componentes mecánicos y dispositivos de materialización de alimentos. Muchas gracias por la oportunidad de dejarme compartir esta información. Anterior a esto recibí coincidencias de accidentes. Nuevamente agradezco el espacio y queda a su amable consideración, ya que la mayoría de contactos hablan de tragedias de amor. Este testimonio revela la otra cara de la moneda, tecnologías y las guerras que se libran en el espacio para protección de la especie humana, ya que somos una raza muy interesante para otras razas. Gracias, menciona Miguel Mendoza. Crónicas alienígenas de abducción, aterrizaje en la base lunar. Tenemos a Miguel Mendoza diciéndonos de qué se trata, en voz del mismo Miguel Mendoza, desde Tlaquepaque, Jalisco. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos seguidores del señor René Ram y los misterios de Irán. Soy Miguel Mendoza, transmitiendo desde Tlaquepaque, Jalisco, México. La siguiente información que les transmitiré, les compartiré, me fue comunicada exactamente el 11 de diciembre de 1980, a la edad de 10 años. Dicha información deberá considerarse con todas las reservas posibles, ya que esta información fue transmitida en un estado somnoliento, tal vez en un sueño, tal vez en un recuerdo que fue poco a poco hilándose y recuerda con el paso de los años. El capítulo anterior narraba cómo fui guiado en un trayecto a la base lunar, en el lado oscuro de la luna. Este es el capítulo 4 de Crónicas alienígenas y de abducción. Esbozo del paseo por el planeta Tierra, la Luna y Marte. Llegado al punto de destino, a la base lunar, localizada a las 6 en punto, en el lado oscuro, el objetivo es hacer intercambio comercial de tecnología biológica, mecánica, con el personal de esta base que se denomina Andrómeda. Es personal terrestre que aquí se localiza. Mi nave, aunque fue fabricada en una base homóloga, también en el oscuro, presentaba mejoras del tipo biológico. Este tipo de naves son de alguna manera producidas y creadas en el espacio en bases nodrizas. Estas mejoras fueron hechas en una estación espacial nodriza orbitando la Luna Europa, a cargo del Comando Espacial de Defensa Planetaria. Es un punto de vigilancia que de alguna manera impide el paso de seres que posiblemente puedan dañar el sistema solar terrestre, a cargo de Avalon, ya conocido. Arribo al punto de destino de esta base Andrómeda. Me pongo en contacto con la gente terrestre de ahí, de esta base, elaborando mi agenda, que necesito en particular refacciones y una consola de materialización de alimentos. Este tipo de consolas las posicionas en tu nave. Una vez instalada dentro, puedes con ciertos movimientos, gestos y deseos materializar casi cualquier tipo de alimento.
sería realizado por tecnología de cultivo de tejidos biológicos. Estos tejidos son usados en componentes de la estructura exterior de una nave o de un transporte multidimensional. Existen procesos donde los tejidos biológicos facilitan el intercambio de dimensiones. Dicho tejido proviene de un componente electromagnético que facilita el tránsito entre dimensiones, es acepto objeto multidimensional. Dicho intercambio no se realiza ya que fui identificado como un elemento no confiable. Un oficial de mando superior que se identifica como Jack muestra una tableta con la telemetría de mi nave y de mi persona. Dicha telemetría me identifica como un ser marsupial wander, es decir, un ser errante, componente de una flota disidente. Este tipo de seres wander me comentaban que es un ser encarnado de la cuarta dimensión. Su punto de origen, la mayoría provienen de la constelación Orion y del Betelgeuse, una segunda, creo que la séptima estrella más brillante en el sistema de Orión. Se me solicita de manera más atenta abandonar la base Andrómeda y no regresar. Para ese entonces cuento con 14 años, lo cual no importa, ya que en el espacio existen seres con más de 2 años, que lucemente igual a mí en el físico. Solo cuenta agenda que poseen el tipo de nave y tipo de intercambio comercial, que es lo que tú puedes realizar dentro de esta base. Es una base comercial, como una especie de taller de reparación espacial o estelar. Dentro de esa nave y en los exteriores pude observar naves tubulares de kilómetros, naves plantoides, naves en forma de gotas, otras de tipo triangular y nodrizas orbitando el lado oscuro sobre esta base. Se me otorga el pase, autorización para despegar y aparte una autorización extra de usar el portal natural que se localiza sobre el mar de la Tranquilidad. Este portal es un portal natural, una agujera de gusano que se localiza sobre donde aterrizara justamente el Apolo 11, que es como hizo Armstrong y Aldrin. Dicho punto dicho portal me conduciría en coordenadas a una base en Marte. Bastante interesante este aspecto que poseen estas bases y este portal. Es como una anomalía en el espacio, perfectamente visible, pero está camuflado. Y solamente con la autorización puedes circular por estos agujeros de gusano, portales. Nadie más puede hacerlo sin autorización. En narraciones posteriores, si me lo permiten, narraré cómo es el arribo a Marte, donde también se localizan bases de comercio, fábricas y mucho intercambio comercial. Existen ciudades en Marte con seres terrestres y no terrestres. Soy Miguel Mendoza, transmitiendo desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Por favor, no crean todo lo que se publica, investiguen, y esta información queda a su amable punto de vista y consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Mendoza. Como sea, muy interesante siempre tus experiencias que hayas vivido. Aquí estamos abiertos a toda posibilidad y tenemos casos como el tuyo que yo he investigado personalmente, que realmente a veces la realidad supera la ficción. Así es. Así que si usted se encuentra escuchando este programa es porque probablemente haya tenido un encuentro o está abierto a toda la posibilidad de esta inmensidad cósmica. No puedes albergar nada más un planeta X ahí perdido en un brazo de la galaxia, una humanidad. Es desde el punto de vista razonable de que haya muchos, no nada más hablamos aquí del Marte, la Luna, no, galaxias. Hay billones, pero con B, billones de galaxias. Imagínese usted trillones de estrellas, y de eso súmele usted planetas
No, señores, es una vastedad cósmica. Regresamos en un momento. Bien, señores, voy a hacer aquí un pequeño énfasis porque también ha ocurrido muchas cosas dentro de la fenomenología extraterrestre ovni desde que se empezó a hacer merma de esto, y prácticamente un gran grupo de investigadores o contactados han hecho de esto un verdadero mercado. Señores, vamos a hablar de los pseudo investigadores de la ovniología rápidamente, porque hoy es día de corresponsales. Hoy día proliferan, señores, los grupos pseudocientíficos que se dedican al estudio del fenómeno ovni. En la mayoría de los casos los participantes de estos grupos carecen de conocimientos científicos sólidos y sobre todo psicológicamente son débiles e inestables, por lo tanto son fácilmente sugestionables. Ahora bien, toda persona seria que se interesa por el estudio de este fenómeno sabe que estos grupos afirman comunicarse con seres extraterrestres a nivel telepático. La telepatía es un fenómeno parapsicológico ampliamente estudiado, investigado y experimentado. O sea, científicamente se ha demostrado que existe la comunicación telepática. Para la comunicación telepática de estos grupos anticientíficos es dudosa, porque sus guías son pseudo parapsicólogos que moldean un posible mensaje de acuerdo con sus creencias. Lo estoy enfatizando, con sus convivencias. Es decir, no son objetivos. Es una comunicación a distancia a través de la mente. Se hace presente varios factores que pueden interferir y hacer creer a la persona que realmente ha establecido un contacto. Entre estos factores mencionaré solo 3, para considerar solamente los más importantes y decisivos. En primer lugar, debemos considerar lo posible la procedencia terrestre de dicho mensaje telepático. O sea, que un ser terrestre, como el que escribe o como el que le está aquí diciendo, sea el supuesto ser extraterrestre que se comunica y da un mensaje a sus hermanos de la Tierra. En segundo, bueno, hay que tomar en cuenta, y es bien sabido, que la telepatía es muy subjetiva, y en ocasiones el inconsciente puede jugarnos una mala pasada y hacernos creer que nos comunicamos con otro ser terrestre o alienígena. En tercer lugar, tenemos que, debido a la poca preparación psicológica e inestable mental frecuentemente en grupos pseudocientíficos, el sujeto o los sujetos, como consecuencia del deseo frenético y obsesivo por lograr un contacto, a la larga son víctimas de un desequilibrio mental conocido con el nombre de paranoia. Y también déjame decirles que Manuel Carballal y muchos investigadores españoles ya desde los años 80, 90 empezaron a llamarle el síndrome del PPF, personas propensas a la fantasía. Eso significa PPF, ¿ok? Al referirme a esos 3 factores, no lo hago para poner en duda a la telepatía, pues con anterioridad dije que científicamente se ha probado su existencia. Lo que sí pongo en tela de juicio son sus fulanos contactos telepáticos con seres extraterrestres. Afirma Francisco D'Amico: he conocido a muchas de estas personas pseudocientíficas que les gusta especular, embaucar a unos cuantos, catequizarlos y utilizarlos con fines de estudio e investigación. Las historias que me han contado los directores o guías receptores de esos grupos son increíbles, y las que me han relatado son aquellos discípulos que ciegamente confían en sus guías, pues son aún más fantásticas, porque creen que las experiencias de sus maestros les ayudarán en el futuro a establecer un contacto con sus hermanos del espacio. Las experiencias de estos grupos espiritualistas van desde un nivel telepático a posesiones, hasta la proyección astral de algún miembro a un lejano planeta. Algunos aseguran que tienen comunicación telepática con seres de Venus, Marte y también con seres que habitan en planetas situados fuera del sistema solar. Otros se proyectan astralmente a Venus, Marte, y hace poco un miembro de esos grupos aseguró que había sido proyectado a Plutón. Pero todo no acaba ahí. Según estos metafísicos, hay extraterrestres que se posesionan en los cuerpos de los mismos terrestres. También afirman que algunos seres extraterrenos se proyectan astralmente a la Tierra. Bueno, esto es algo de lo mucho que puede ocurrir si usted no está muy con los pies en la Tierra, ¿eh? Aquí, recuerde usted algo: quien entra en el fenómeno ovni, hay que saber muy bien distinguir
¿En dónde está la línea entre nuestra realidad y la fantasía? Usados. Advertencia. Advertencia. Pies en la tierra, mente en el cielo. Nunca las dos cosas en un solo sitio, señores, lo dijo un gran pensador. Vamos a continuación con otro corresponsal. Vámonos hasta la ciudad de Izhuatlancillo, Veracruz, a un lado de Orizaba. Ahí está Cándido Rosas Flores. Bienvenido, Cándido Rosas, aquí en Los Misterios Irán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado amigo René Irán. Pues aquí te voy a mostrar unas fotografías que nos compartió un amigo, que pues él nos pidió que sea anónimo. Él iba caminando por la comunidad de Rancho Pala. Él me cuenta que él casi iba distraído porque él iba a un mandado y pues no había visto este objeto que venía enfrente de él. Dice este amigo que al momento de levantar la cabeza él pudo ver claramente un objeto. Dice que era algo grande, que brillaba mucho porque le pegaba el sol. Este objeto agarró rumbo a Orizaba. Esto me lo compartió en mi perfil de Facebook, en el grupo de X-Ovni Paranormal. Entonces él me dijo, sabes que no quiero que digas mi nombre, pero esto yo logré fotografiar lo que tú estás publicando acerca de esta zona de Izhuatlancillo. Entonces le dije, pues muchísimas gracias por tener la confianza y compartir esta evidencia, y de ahí le empecé a platicar de un poco de las experiencias que he tenido acerca de este fenómeno ovni. Y pues él está pues interesado en saber más. Le digo pues que esté pendiente porque yo seguiré publicando lo que estos seres me indiquen, porque todo lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Le dije que yo obtengo esta evidencia por medio de sueños, como tú mencionas, sueños telepáticos. Yo así le comenté, y pues en la fotografía que él me comparte claramente se ve un objeto que va a gran velocidad. Incluso en esta fotografía se nota en la parte de atrás del objeto cómo va dejando como una estela del calor que va dejando este objeto. Está muy interesante. Yo, como le dije a él, estos ovnis o seres se van a manifestar como ellos lo indicaron. Le dije que no tuviera miedo, que no pasa nada, a menos que sea pues una persona ya elegida para que lo contacten, pero aún así él tiene libre albedrío en decir sí o no. Y pues a este muchacho pues le expliqué bien, y me dijo que en la próxima que vea otro objeto igual lo va a fotografiar y lo va a mostrar al público. Pero pues es lamentable que te bloqueen las cuentas del Facebook. El primero que tuve pues lo perdí definitivamente, ya no lo pude recuperar. Pero él, o sea, de hecho yo lo tenía como contacto en ese perfil, pero tú sabes, luego se te olvidan los nombres y pues ya
ya no lo pude localizar, pero él me dijo que vive por la colonia Los Arenales. En ese lugar es igual, está muy activo. Ahí hay de todo, como yo lo he mostrado, tanto evidencia, se puede decir, paranormal, y también seres voladores ahí en ese lugar, en la colonia Los Arenales, aquí del mismo municipio de Izhuatlancillo. Bueno, pues aquí te dejo la evidencia del muchacho que dijo que sea un anónimo, y no sé a qué se deba que me pidió eso, pero aquí lo que importa es la evidencia que él tomó. Así es, mi estimado René, pues seguimos con esto, vamos para adelante, logrando sacar más evidencia en este lugar. Y pues un abrazo, un fuerte abrazo, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Cándido Rosas Flores. Muchas gracias, Cándido Rosas, ya que ya me estaba quitando el micrófono. Gracias, Cándido Rosas. Excelente, ¿no? Fotografía. Un amigo que quiso quedar en el anonimato, pero bueno, que se lo comparte a Cándido Rosas Flores, porque él es un skywatcher ya conocido en esa zona. Y pues aquí está la fotografía, ustedes pueden verla, pueden ver exactamente cómo va dejando una estela atrás este objeto. Sin lugar a duda, un sitio muy activo, lo que es el Pico de Orizaba, la zona alrededores del Pico de Orizaba, todo lo que es Puebla, Atlisco, hasta llegar a la Ciudad de México, sus alrededores, que es Morelos, sobre todo ahí en Tepoztlán, Morelos también, pero sobre todo Puebla. Es de los sitios más activos que hay pues en todo México, Puebla. Y pero esta zona del Pico de Orizaba también es muy activa. Haz de cuenta, miren, Aimé Michel y otros, ellos le han llamado ortotenias. Y sí, o sea, que estas naves al parecer viajan ciertas líneas en la Tierra que cruzan de un sitio a otro en ciertos paralelos. Pero también otra cosa que se repite, que están muy cerca de los volcanes, zonas volcánicas. Si no, vemos el Monte Shasta, vemos también el Uritorco, vemos también otras en diferentes partes del mundo que son santuarios, verdaderos santuarios extraterrestres, bases alienígenas. Interesante. Vámonos a continuación a Bolivia, porque tenemos ya, se incorpora, vamos a ver qué tal salió, se incorpora Sebastián desde La Paz, Bolivia. A continuación. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy les quiero compartir sobre cuándo se produjo el primer avistamiento ovni. Veamos, el primer avistamiento ovni se produjo un 24 de junio de 1947, cuando un empresario llamado Kenneth Arnold subió a su avioneta y volaba sobre Washington, sobre el mítico Monte Rainier, buscando junto a otros pilotos un artefacto que días antes había desaparecido, junto con 32 hombres a bordo. Y de repente Arnold vio un fuerte resplandor que venía de su izquierda. Lo que vio no eran los restos del avión que había desaparecido, sino 9 objetos extraños. A ver, Sebastián, por favor, si nos vas a enviar, por favor, te pido de una forma atenta, envíanos el material completo y danos un poquito más de fuerza en tu voz, porque si no la gente no te va a poder escuchar. Aunque te estemos dando ganancia aquí, no te escuchas bien. Por favor, la semana que entra, si gustas, puedes hacerlo más largo y con un poquito más de volumen, por favor. Vámonos a continuación con otro corresponsal que ya tenemos aquí listo, al siguiente, que es
¿Quién falta? Pues falta... Tenemos a ¿qué? ¿Monterrey? ¿Qué pasó en Monterrey? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿qué pasó? Vamos a checar ahorita. Bien, nuestro último corresponsal del día de hoy. Tenemos a Julio Lara, desde Monterrey. Vamos a escucharlo. Viene de ahí, como se dice aquí en México. Amigos, buenas noches. Los misterios de René Irán, su servidor Julio César Lara Pérez, desde Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte. Pues bueno, ya la semana pasada se dio por finalizado un tema referente a lo que es el culto y la devoción a la Santa Muerte. Y pues esta semana voy a abordar un tema que por ahí, e incluso el compañero René y algunos de los corresponsales, administradores, tuvieron a bien en compartir. Incluso por ahí yo hice un comentario de ese tema, sobre lo que son los sacrificios satánicos que se dan en algunos gobiernos. Pero antes de empezar a hablar de ello, vamos a ir desde la mera base, la raíz, lo que significa el sacrificio, que yo incluso comenté ahí en ese video que la verdad no daba crédito a que estuvieran pasando ese tipo de situaciones. Yo cuando digo no doy crédito es porque realmente en eso soy todavía neófito. No creía yo que se estuvieran pasando ese tipo de situaciones más en los gobiernos. Sé que hay gobernantes y sé que hay algunos políticos que para llegar a la cima y cúspide de su carrera política, de una u otra manera, ellos hacen algún sacrificio, hacen incluso a veces algún tipo, mejor dicho, hacen algún tipo de pacto de tipo satánico, en donde entra mucho el espiritismo. Algunos son satánicos y otros son de otro tipo, vudú, en fin. Por ahí incluso vi que alguien había puesto "le divierte" mi comentario, pero bueno, pues yo la verdad en ese tipo de temas hasta ese momento era muy frío, o sea, no daba crédito. Antes que nada hay que recordar que el término oblación, del latín oblatio, ofrenda, alude a una ofrenda o sacrificio que se realiza a una divinidad. En sí el sacrificio es un sentido más primitivo que corresponde a la ofrenda de don perceptible por los sentidos, como manifestación externa de la veneración hacia el Dios, aunque puede tener connotaciones más espirituales y abstractas. ¿Sí? Algunas culturas como los tirios, los cartagineses y algunas tribus galas hacían sacrificios humanos en honor a Baal, a Moloch y a Teutates. ¿Sí? Como podemos ver, por ahí algunos dirán ¿quién es Baal? Baal en semítico, en cananeo, ¿sí? Amo, señor, también en hebreo y en árabe. Baal es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia fue los babilonios, caldeos, cartagineses, fenicios, asociado a Melcar, filisteos, israelitas y sidonios. Era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. ¿Sí? Ahí para los que no lo saben. Y por ahí nada más como parte de la historia hay que recordar que los fenicios fueron los primeros navegantes, ¿sí? Los primeros mercaderes, que hoy en día conocemos esa profesión como marino mercante, ¿sí? Aquellos marinos que trasladan mercaderías y personas de un punto a otro, con fines meramente mercantiles, como lo dice mercante, mercaderes, no para fines militares, e incluso a veces apoyan de una u otra manera algunas marinas de guerra y algunas fuerzas navales en sus operaciones militares, lo que es el avituallamiento de alimentos y medicinas y combustibles. Pero bien, siguiendo en el tema, como les había dicho ahí, hice un breve paréntesis. La ofrenda no se convierte en un sacrificio, sino hasta que el don visible sufre una transformación, como por ejemplo al ser muerto, el derramar su sangre o al quemarlo, etcétera, ¿no? Como quieran ustedes verlo. Recuerden que en nuestras culturas prehispánicas se dio mucho este tipo de actos que fueron condenados por la Santa Inquisición. Hay que recordar que la corona española pues nunca vio ni aceptó nuestra cultura legítima, nuestra cultura prehispánica, ¿sí? Nuestra etnia, nuestro ser. ¿Por qué? Porque eran tiempos en donde constantemente se hacían sacrificios de animales y de personas y se ofrendaban incluso hasta los corazones de los mismos a los dioses, y pues para ellos todo eso era pagano, era ahora sí que aberrante. De ahí que la Santa Inquisición pues a la vez también contradiciente, ellos quemaban, incluso llevaban a la hoguera, ¿sí? A algunas personas que practicaban ese tipo de ritos y vamos a llamarlas así, ritos y costumbres, incluyendo los sacrificios, pero ya a escondidas, ya en tiempos de la corona española, porque a pesar de que los españoles nos colonizaron, no pudieron en un momento dado ellos, ¿sí? No pudieron en un momento dado
poder acabar con nuestra persona, ¿sí? Con nuestra entidad, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos eso, ¿sí? Que era parte de ese tipo de sacrificios que se estaban dando en los tiempos de la era prehispánica, cuando rendían un tributo a un dios, y de ahí los españoles vienen, nos colonizan y no, dijeron hasta aquí. Entra la Santa Inquisición, entran los monjes franciscanos y muchas religiones más que no lo aprobaron, e incluso quedó eso extinto, pero como parte de nuestra cultura, si hablamos de lo que es culturas y lenguas prehispánicas y autóctonas. En las civilizaciones de la región de Mesoamérica, ahora sí entramos ahí de lleno, los mayas, los toltecas y aztecas, ¿sí? Recordemos los mayas, parte de Centroamérica, Guatemala, toltecas, lo que es la parte de la franja sur, ¿sí? Del estado, de la república, todo lo que es parte de Tabasco, Campeche, toda esa zona, ¿sí? Yucatán, y los aztecas, que es el centro de la República Mexicana, donde estaba en este caso la gran Tenochtitlan, ¿sí? Y la mayor parte de las culturas de la América prehispánica, el sacrificio humano fue un aspecto fundamental y se instauraba como una necesidad divina. Recuerden, lo divina, en realidad no eran dioses como los occidentales, sino más bien eran energías. El hecho de efectuar a veces diversas mutilaciones y torturas a las víctimas, ofrendas con el fin de calmar la sed de sus deidades sedientas de sangre humana, la cual dentro de sus creencias era el alimento de los dioses. De ahí nos trasladamos a Grecia y Roma, ¿sí? En donde los sacrificios por lo regular eran hacia las divinidades, y se consiste en que hay ciertos animales de los dedicados a cada una, por ejemplo el caballo a Neptuno, el chivo a Baco, y fuera de estos casos en bueyes, toro o carneros, tratándose de pobres en corderos y aves, pues como son los gallos, pueden ser palomas, cualquier otro tipo de los plumíferos, ¿sí? Cabeza de la víctima, ¿sí? Harina de trigo puro mezclada con sal, pero más adelante todo esto se le llamó inmolación, sacrificio completo. El sacrificio de 100 bueyes recibía el nombre de hecatombe. Por ahí mucha gente que utiliza el término hecatombe y dice para todos que se armó una hecatombe, es que fue una verdadera hecatombe, pero no saben ni lo que es realmente hecatombe, así que ya lo saben, ¿sí? Es el sacrificio de 100 bueyes, ¿sí? La palabra hecatombe, ¿sí? Y hay que recordar siempre que la inmolación consiste en un principio eso, derramar sobre la cabeza de la víctima harina de trigo puro mezclada con sal. No como muchos dicen se inmoló, que es cuando supuestamente se quema, se incendia una persona, que es cuando lo hacen en señales de tipo protesta o de tipo político, o cuando están exigiéndole a algún gobierno una mesa de diálogos o de acuerdos para llegar a un punto X por un X tema, o X carencia o necesidad, o como comúnmente lo están haciendo estos países del orbe árabe, del orbe petrolero, que luchan contra las fuerzas de la coalición, más en Irak, cuando dicen se inmoló un hombre bomba. Pero bueno, son puntos de vista de cada quien. Hay que recordar también que los sacrificios desde los tiempos de nuestro emperador Cuauhtémoc, ¿sí? Eran muy constantes, incluso cuando se celebraba su fecha de onomástico, su cumpleaños, cuando se celebraba la fecha de haber subido al trono, sí, como emperador, cuando se le llevaban simples motivos de agradecimiento por ser en este caso el supremo monarca de la cultura azteca. Y así como él, también los incas en Perú y en varias entidades de Sudamérica y Centroamérica, a sus emperadores todos hacían sacrificios, desde lo que era la simple ofrenda con algunas vamos a llamarle así, algunas producto de las cosechas que ellos mismos obtenían en sus siembras, como incluso alguna sangre derramada de alguna persona, o de alguna persona que decía me entrego en este caso a la bondad de mi suprema, de mi alteza, de mi ser, de mi querido, de mi mando, en este caso de mi gran Dios, para que el reino renazca y sea fuerte ante el ataque del enemigo, como los mayas, que fueron una cultura, la verdad, muy bélica. Y ya ven que incluso Pedro de Alvarado, cuando conquistó Guatemala, pues no fue tarea fácil, la historia lo dice, cuántas campañas militares y cuánta gente tuvo que traer Pedro de Alvarado, el conquistador, para poder someter a ese pueblo bélico, porque era un pueblo, la verdad, aguerrido, curtido en la guerra, y los sacrificios estaban a la orden del día. Incluso se dice por ahí en historias de la cultura maya
que los mayas tenían la costumbre de todos y cada uno de los soldados caídos en combate de la corona española, de los regimientos españoles, comúnmente les sacaban el corazón de los mismos y se los entregaban o se los ofrendaban a sus dioses, y de ahí que los tenían como señal de trofeo cuando les quitaban algún sable o alguna parte de su indumentaria de guerra, ¿sí? Pero bueno, hasta este momento hemos hablado de los sacrificios. En posteriores programas hablaremos de otros temas más y hablaremos más a fondo de lo que serán hasta los sacrificios satánicos y sacrificios en el mundo de la política. Amigos, esa es mi contribución. Su servidor Julio César Lara Pérez. Estamos en pleno mes de febrero, mes del amor y de la amistad para los que celebran y cumplen años. Felicidades. Un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Los quiere su amigo Julio César Lara. Quedan en buenas manos con René Irán, créditos y derechos a lo que es lenguas y culturas prehispánicas de Editorial Trillas. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Julio César Lara desde Monterrey. Sí, la cuestión del sacrificio ha estado implícito a través de toda la historia, ya sean etnias de diferente tipo, ya sea en América, en el viejo continente, o en América, o en Asia, donde sea, siempre ha habido sacrificios. Ha sido ya sea por tal emperador o ya sea por Gengis Khan, que es un mongol que degollaba aldeas enteras y llegó casi a lo que es Europa. Imagínese usted, Gengis Khan. También la palabra Hashishins, que proviene de los árabes, era una secta de los asesinos, hacían sacrificios en aldeas. También hay que hablar en África, también otros que se degollaban entre pueblos y hacían sacrificios rituales. También acá en lo que son aztecas, lo que son también los mayas, de hecho ellos recibieron a los españoles no tan bonito como se cree en la historia. Ya les llovían los flechazos de una forma tremenda. De hecho el primer conquistador, entre comillas, y más bien invasor, este señor, el primero, que fue el 1517 de Córdoba, este hombre fue pues aflechado, murió, simplemente no pudo. Después, en el año de 1518, envían a Juan de Grijalva. Juan de Grijalva se va costeando toda la zona que es entre Tabasco. Él realmente es el que descubre Veracruz, lo que es ahorita el estado de Veracruz. Juan de Grijalva decide ponerle a todos su tripulación, le dijo no vamos a invadir. Toda la invasión iba tremendamente enojada, ellos querían bajar, descender, ellos querían invadir. Juan de Grijalva le costó muy caro el no haber descendido y atacado, porque realmente el imperio eso quería, que atacaran. Él dijo, no, nosotros venimos en labor de reconocimiento. Regresa y fue duramente castigado Juan de Grijalva, tanto que quedó en el olvido y solamente un río lleva su nombre, Grijalva, el río Grijalva, que se encuentra en Tabasco y separa la ciudad de Villahermosa en dos. En 1519 llega Hernando de Cortés en la mano derecha. En su mano derecha, quiere decir, el criminal de los criminales más grandes del imperio español se llamaba Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado degollaba al primer nativo que dijera algo en contra, o que no le cayera bien, o que lo mirara mal. Pedro de Alvarado era un psicópata. Esto está aquí en la historia. Hay que leer mucho de historia de la época medieval, señores. Yo he leído libros de historia, muchos libros de la era medieval y de la conquista. Pedro de Alvarado decían que brillaba como un sol, su cabello era rubio, pero era temido el hombre. Por eso era un brazo derecho de Hernando de Cortés. Señores, estos los misterios dirán. Muchas gracias a todos que participaron esta tarde noche, cualquier hora que usted nos encuentre. Recuerde usted, no estamos solos, nunca lo estuvimos. Y probablemente cuando todo pase, aquellos señores de los cielos que alguna vez sembraron la vida en la tierra, estarán observando una vez más este planeta azul que un día pasaron, les gustó y sembraron la vida. Me despido, mi nombre es René Irán y estos los misterios dirán.